Hermanos, qué bueno verlos. Hola, hermanos. Buenos días, buenos días. Buenos días, qué bueno verlos por acá. ¿Todos bien? ¿Todo bien en casa? Gloria a Dios, hermanos. Siempre estén en contacto, hermanos, y sé que con esta situación no podemos vernos tan regular como quisiéramos, pero en la medida posible estemos en contacto y cualquier cosa que necesiten, pues háganlo saber. Saben del grupo de WhatsApp. Si alguien quisiera estar en el grupo y no está, pues por favor pídale ahí a Laila si los puede apuntar ahí al grupo, o si no yo, y con gusto los apuntamos, pero el caso es que estemos todos en comunicación. Bien, hermanos, pues seguimos con nuestro estudio de Mateo. Y te voy a pedir que abramos la Biblia en Mateo 18 y vamos a leer del versículo 1 al 5. Mateo 18, del 1 al 5. En aquel tiempo, ¿ya estás ahí? En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Hermanos, para los que hemos estado siguiendo esta serie de predicaciones de Mateo, el día de hoy, hermanos, en este capítulo 18, que comprende todo el capítulo 18, vamos a entrar, hermanos, a un sermón o a otro discurso de nuestro Señor Jesucristo. Este es el cuarto discurso de nuestro Señor Jesucristo. Para los que no lo han visto, yo les comento que Mateo está dividido en cinco sermones o discursos principales. El primero está en Mateo 5 al 7, capítulo 5 al 7, y es el famoso Sermón del Monte. Después hay otro sermón de nuestro Señor Jesucristo que viene en Mateo 10. Ese discurso, ese sermón es el misionero, donde el Señor Jesucristo manda a sus discípulos a predicar en toda Palestina el mensaje del Evangelio. Pero después, porque ya pasamos por ahí, tuvimos el sermón parabólico, todas las parábolas del reino que vienen en Mateo 13. Pero hoy, en esta sección de Mateo 18, es todo un sermón de nuestro Señor Jesucristo, donde habla de cómo tiene que ser un discípulo de Cristo y por consiguiente cómo debe de ser la iglesia de Cristo. Todo Mateo 18 tiene este sentido. Yo te pido por favor que vayas allí. Bueno, ya estás ahí en Mateo 18, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 1: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Ahí, hermanos, el Señor empieza una exposición sumamente importante. Este sermón eclesiástico o el sermón a los discípulos empieza en este primer versículo del capítulo 18. Pero te voy a pedir que pongas ahora a tus ojos en el primer versículo del capítulo 19, para que veas dónde termina este sermón. Ve, aconteció, Mateo 19:1, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, y esto, hermanos, es el final. ¿Cómo puedes ver esta sección? Quiero ser un poquito teórico. En esta cuestión me salgo rápido para no confundirte, pero tú vas a ver bien claro estos sermones o mensajes o discursos de nuestro Señor Jesucristo a través de dos eventos. Uno, el Señor los reúne, abre la boca y empieza a decir algo, y después Mateo dice: y cuando el Señor terminó de decir estas cosas, en ese punto se acaba ese discurso. Ahorita vamos a entrar a este cuarto discurso, el discurso a los discípulos o el discurso eclesiástico. ¿Qué quiere decir esto? El mensaje que quiere Cristo, el mensaje que dio Cristo de cómo quiere que la iglesia sea
para su gloria y para su honra. Entonces, hermanos, este discurso de Mateo 18 es algo que nos va a hablar muchísimo acerca de lo que quiere Cristo para la iglesia, para palabra abundante, para esta iglesia. No veas otra iglesia, para nosotros. Este discurso es para nosotros y para toda iglesia cristiana. Es un sermón de cómo quiere que sean los discípulos. Ahora, la semana pasada hablábamos acerca de temas. Yo sé que los apuntaste. El primer tema que vimos fue: la humillación trae exaltación. Lo vimos en Mateo 17, 22 al 23. Y es cuando nuestro Señor Jesucristo habla de que era necesario que muriera para que nosotros fuéramos bendecidos. Era necesario que Él muriera para que Él fuera exaltado. Y eso es un principio espiritual del reino, hermanos. No hay exaltación si no hay primero humillación. El que quiere ser exaltado primero se tiene que humillar. Y el ejemplo lo puso nuestro Señor Jesucristo. Era necesario que Él muriera. Era el rey, es el rey del universo. Pero el rey del universo dijo que era necesario morir para después ser exaltado. El principio entonces que vimos fue: la humillación trae exaltación. El segundo principio que vimos del estilo de vida que pide Cristo para la iglesia, para todo cristiano, es ceder tus derechos para traer paz. Lo vimos en Mateo 17, 24 al 27. Muchas veces no queremos ceder nuestros derechos, pero nuestro Señor Jesucristo, hermano, pagó los impuestos del templo, siendo que Él era el dueño del templo, era el Hijo de Dios. Él no tenía por qué pagar impuestos, y sin embargo, para no ofender al Padre, porque era un mandamiento del Padre, y para no ofender a la gente, Él decidió pagar sus impuestos, aunque estaba en su derecho de no pagarlos. Muchas veces no queremos ceder nuestros derechos, aunque se violente quien se violente. Pero la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es: mejor cede tus derechos con tal de tener paz. Eso lo vimos en Mateo 17, 24 al 27. Hoy veremos, hermanos, el tercer punto. La humildad te da entrada al reino. Eso lo vamos a ver en los versículos 1 al 5 de Mateo 18. Pero quiero decirte, hermanos, que esta sección de Mateo 18, versículo 1 al 5, la podemos dividir en tres partes, y hoy vamos a ver solamente dos por tiempo. Vamos a ver dos. El encabezado entonces de lo que vamos a ver el día de hoy: la humildad te da entrada al reino. Eso es lo que Cristo quiere que tú vivas y que yo viva para su gloria en esta congregación. ¿Cómo podemos dividir la humildad te da entrada al reino? Este tercer punto en dos puntos. El primero, la necesidad de la humildad. Eso lo vamos a ver en el versículo 1 de Mateo 18. El segundo punto es un ejemplo de humildad. Eso lo vamos a ver en el versículo 2 al 5 de Mateo 18. Y la próxima semana veremos el tercer punto, la advertencia al que peca y hace pecar a otros. Se va a poner denso. Eso lo vamos a ver del versículo 5 al 9 de Mateo 18. Pero veamos el primer punto: la necesidad de la humildad. Ve el versículo 18, capítulo 18, versículo 1. ¿Ya estás ahí? Gloria a Dios. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ve la expresión en aquel tiempo. Es un periodo relativamente corto en aquel tiempo. Relativamente corto al milagro que nuestro Señor Jesucristo hizo de proveer y de pagar los impuestos a través de una moneda que sacó, hermanos, de la boca de un pez. Tiempo después, hermano, en aquel tiempo vino esta situación con los discípulos, donde vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Qué tipo de pregunta es esta? La verdad, hermano, se oye de mucho interés. La verdad probablemente es de que se oye de un interés de los discípulos de preguntar: oye, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Pero la realidad, hermanos, es de que esta pregunta está llena de egoísmo de los discípulos.
Es como si los discípulos dijeran: Señor, tú eres rey, pero ¿qué hueso me va a tocar? ¿Quién voy a ser yo? ¿Qué secretaría me vas a dar? ¿En dónde me vas a sentar, Señor? ¿A tu derecha o a tu izquierda? ¿Qué tan importante va a ser el lugar que me vas a dar en el reino? ¿Qué hueso me vas a dar, como dicen los políticos? Esto, hermanos, es una desgracia. Y Jesucristo, hermano, va a tomar esa desgracia de los discípulos, porque lo hemos dicho, el Señor Jesucristo toma las desgracias para convertirlas en enseñanzas. Y nuestro Señor Jesucristo va a tomar esta situación tan pecaminosa de los discípulos para darles una gran enseñanza. Pero yo te pido, hermanos, que nos vayamos a Marcos 9:3 para que veas el pasaje paralelo. Recuerda que la Biblia se entiende mejor cuando tú ves todo el panorama. Y si estamos hablando de un evangelio, tenemos que ver qué dicen los demás evangelios acerca de este texto. Y tenemos, hermano, este pasaje en los evangelios sinópticos. También lo tenemos en Marcos y lo tenemos en Lucas. Pero vete a Marcos 9:33 y ve lo que dice aquí Marcos con un poco más de información. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, y ahí podemos entender, hermanos, que el Señor Jesucristo regresó a Capernaum. Capernaum se había convertido en el centro de operaciones del Señor Jesucristo y de los discípulos, porque ahí vivía Pedro, ahí tenía su casa. Lo más seguro, hermanos, que cuando regresaron a Capernaum, regresaron a la casa de Pedro, nuestro Señor Jesucristo y los discípulos, porque llegaron a una casa, y cuando estuvo en casa, y lo dice de una forma tan familiar, no era la casa de él. Porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo no tenía ni dónde poner la cabeza. Él no tenía casa, había abandonado la casa de José y de María. Pero regresaron a una casa que, por lo que se entiende, era una casa habitual. Era la casa de Pedro. Mateo 8:14, si lo apuntas, lo estudias en tu casa. Pero fue donde llegó el Señor Jesucristo, la casa de Pedro, y donde incluso sanó a la suegra de Pedro. Pero ve el versículo 33 de Marcos 9. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Ve, ¿qué discutían ustedes en el camino? ¿El Señor no sabía qué discutían? Claro que sabían que discutían, porque el Señor es omnisciente, hermanos. Pero cuando el Señor Jesucristo pregunta una cosa, no es para enterarse de las cosas, sino para que el que es preguntado, cuestionado, reflexione de lo que está haciendo. Esto es maravilloso, hermanos, porque la vida cristiana, desafortunadamente, en muchas iglesias dicen que la iglesia vas a emocionarte, a sentir bonito, a que la alabanza ay, sentí tan bonito, estuvo tan bonito todo. No, hermanos, a la iglesia no vas a sentir bonito, a la iglesia vas a pensar. Jesucristo nunca, hermano, hizo un cambio por emociones, sino por reflexiones. Y el Señor aquí les dice: ¿qué es lo que estaban disputando entre ustedes? Era previo, había una actitud pecaminosa. ¿Qué disputáis entre vosotros? ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? A ver, explíqueme qué estaban discutiendo, porque la palabra disputar en el griego también es discutir. Pero la implicación, hermano, es pecaminosa, no es correcta, no es bueno lo que están haciendo. Como ya te había dicho, lo que estaban discutiendo los discípulos, hermano, es: ¿qué lugar en el reino me va a tocar para gobernar? ¿Dónde me vas a poner dentro de este sistema de gobierno? ¿Dónde me vas a poner en el reino? ¿A la diestra o a la siniestra? ¿Dónde estaré, Señor? ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde me vas a poner tú cuando tú seas entronado, cuando tu reino sea establecido? Esto, hermanos, es la eminencia de que los discípulos, hermanos, no habían entendido nada hasta ese punto. Los discípulos, hermanos, no habían entendido absolutamente nada. Ellos querían un puesto, ellos querían un lugar dentro del reino, del gobierno del reino. No habían entendido lo que previamente el Señor Jesucristo les había dicho: el que quiera ir en pos de mí, el que quiera seguirme,
Niéguese a sí mismo. Lo que tú deseas no es importante. Tus sueños, tus esperanzas, tus anhelos de puesto, todo eso no es importante. Si me quieres seguir, déjalo a un lado. Muere a tu yo. Niégate a ti mismo. Toma la cruz. Está dispuesto a morir. Porque aquí, hermanos, no llegaron, Señor, ¿quién morirá primero por tu reino? Ellos no llegaron a preguntar, ¿quién va a morir primero, Señor? ¿Quién va a tener el privilegio de morir primero? No, llegaron a preguntar, ¿quién va a gobernar primero, Señor? ¿O quién va a ser más importante o más eminente en tu corte celestial? ¿Él o yo? El que quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Esa es la vida cristiana. La pregunta del Señor los hizo reflexionar. Tanto, hermano, que en el versículo 34 de Marcos 9, por favor, pon ahí tus ojos. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos cuando Jesucristo les preguntó, ¿qué es lo que disputabais ustedes en el camino? En lo que venían ustedes, ¿qué estaban discutiendo entre ustedes? La pregunta, hermano, los hizo reflexionar al grado que ellos, ¿qué? Callaron. ¿Cuándo una persona se calla? Cuando le da vergüenza lo que está pensando. Cuando el Señor Jesucristo se da cuenta de discierne los corazones de los hombres. Porque, hermanos, esto es bien importante. ¿Quién es el único que puede discernir el corazón humano? ¿Quién es el único que puede saber qué estás pensando en este momento? Dios. Y muchas veces, hermano, cuando anda uno bien carismático, que gloria a Dios que ya nos sacó de esas cosas, la gente dice, ay, es que el Señor conoce mi corazón. Es que el Señor conoce mi corazón. Conoce tu corazón, pues alármate, porque Dios conoce tus pensamientos, los más perversos, los más egoístas, tus odios, tus resentimientos. Eso los conoce Dios. Y el Señor Jesucristo conocía los corazones de sus discípulos. Y cuando el Señor Jesús dijo, ¿qué estaban pensando? Ellos dijeron, calladito me veo más bonito. Pero la gente por fuera se verá muy bonita, hermanos. Pero no se te debe de olvidar que más allá del exterior, Dios ve el interior. Eso perdió el rumbo los escribas y fariseos, el pueblo de Israel. Ellos siguieron una ley externa, pero no se dieron cuenta que el cumplimiento de la ley no es externa, sino interna, porque el Señor ve los corazones, la sinceridad. Y ellos, hermanos, no eran sinceros, estaban disputando un puesto entre ellos. Mas ellos callaron, dice el versículo 34 de Marcos 9. Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor, quién va a ser Señor. Obviamente tú eres el principal, pero quién va a ser el más grande. Hermanos, el corazón humano es malo. Del corazón sale lo más perverso del ser humano. Mateo 15:19 dice la palabra de Dios, ya lo hemos estudiado, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias salen del corazón que no está regulado por la palabra de Dios. Estos hombres estaban blasfemando, estos hombres estaban pecando, estaban siendo egoístas porque querían un puesto. Hermanos, ¿cuál es el problema de querer un lugar? ¿Hay algún problema de querer ser mayor? ¿Hay algún problema de tener un lugar en el reino? ¿Tú qué piensas? La respuesta es no. No tiene ningún problema, hermanos. El problema es este: ellos querían gloria sin humillación. Ellos querían reino, ellos querían, hermanos, grandes lugares sin antes humillarse. Y Jesucristo previamente ya les había dicho con su testimonio, con todo lo que hemos predicado, lo que se predicó la semana pasada de Mateo. El Señor tiene este principio y este es el principio del reino. Si quieres gloria, primero hay que humillarse. Pero ellos, hermanos, no querían humillarse, porque no preguntaron, ¿a quién vas a humillar primero? No, ellos dijeron, ¿quién va a gobernar y va a ser el mayor entre todos nosotros? Eso es pecado, hermanos. El querer un puesto sin ninguna humillación es pecado, es egoísmo.
Ellos seguían siendo egoístas, orgullosos, autosuficientes, ambiciosos. Querían exaltación sin humillación. Querían los primeros lugares sin estar en los últimos lugares. Ellos querían estar en el primer lugar. Y quiero decirte una cosa, hermanos. Los hombres aplauden los primeros lugares. No, hombre, usted es el mayor. Usted es el mayor. Bravo. Pero Dios aplaude los últimos lugares. Y ahí es donde quería ver a sus discípulos, en el último lugar. Y toma entonces, hermano, este desatino, este pecado de los discípulos para convertirlo en una gran enseñanza que hoy nos impacta a nosotros. Hermanos, no es la primera vez que el Señor confronta a los discípulos en su egoísmo. En Mateo 8:18, si me acompañas, el Señor Jesucristo ya había hecho esa labor. Pero hermanos, como buenos humanos nos tienen que repetir las cosas una y otra y otra y otra vez. Así, hermanos, que si aquí se repite una cosa y otra vez, hermano, no lo estoy repitiendo porque yo quiero, lo estoy repitiendo porque estoy siguiendo un texto, estoy siguiendo un mensaje, un evangelio, como va. Y si es repetitivo, eso es importante, porque el Señor está diciendo, son egoístas. Ve, versículo 18, Mateo 8. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Él tenía que tomar una barca para pasar del otro lado del mar de Galilea. Y vino un escriba y le dijo, para acabarle un escriba, y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Señor, ¿sabes qué? Yo te quiero seguir. ¿Por qué? Porque eres el rabino más importante. Porque eres el rabino más popular. Imagínate ser parte de tus enseñanzas, ser parte de tu corte. No, hombre, yo quiero de esa popularidad, yo quiero incluso esa riqueza. Oye, estás haciendo milagros, sanidades como nunca. Si te pones a cobrar, no, hombre, imagínate la cantidad de dinero que vamos a tener si empiezas a cobrar los milagros. Pero Jesús, conociendo el corazón de este escriba, le dijo: las zorras tienen guarida y las aves tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Implícitamente el Señor le está diciendo: si quieres casa, popularidad, si quieres grandes cosas, no las busques en mí. Yo no tengo ni dónde poner la cabeza. No me sigas por eso. Si quieres eso, busca otro, pero a mí no me sigas por eso. Después vino otro de los discípulos, y quiero aclararte que no eran los discípulos de Jesús, porque los discípulos de Jesús, hermano, no solamente eran 12, en este tiempo eran mucho más. La Biblia habla de 70 discípulos, pero todos fueron filtrados a través de las enseñanzas del Señor. ¿Vienen nada más por popularidad? ¿Vienen por puesto? ¿Vienen por riquezas? ¿Vienes porque te quieres que te haga millonario? ¿Sabes qué? Aléjate, porque yo no soy ese Dios. Vino otro y le dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Y uno pensaría, hermanos, tiene a su papá muerto en la casa, entonces va a ir a recogerlo, lo va a llevar a la funeraria, que lo incineren y luego llevarlo allá a la cripta. Pero hermanos, no se refiere a eso. Lo que se refiere, hermanos, esa expresión es así: Señor, permíteme que se muera mi papá, pero antes de que se muera, que me herede. Y cuando me herede y se muera, entonces te sigo, porque para mí más importante que me deje la herencia. Entonces, hermanos, no era una cuestión inmediata, podían pasar años. Si el papá vivía 20 años, en 20 años te sigo, Señor, cuando a mí me convenga, cuando a mí yo ya tenga lo necesario, y después pues ya por entretenimiento te sigo. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. La expresión es: deja que los mundanos se ocupen de las cosas mundanas.
Deja que los mundanos se ocupen de puestos. Deja que los mundanos se ocupen en posiciones. Deja que los mundanos se ocupen de cosas mundanas. Y tú, si pretendes ser espiritual y me quieres seguir, ocúpate de las cosas espirituales. Pero los discípulos tenían una actitud mundana. Querían un puesto, un reconocimiento sin humillación, sin servir, sin menguar. Esa actitud advierte el Señor que no es una actitud del reino y no te va a dejar entrar al reino de los cielos. Lo dice en el texto. El que busca nada más un puesto, el que busca simple y sencillamente un lugar de reconocimiento sin humillación, lo más probable, hermano, es que ni siquiera está dentro del reino. Un cristiano que nada más busca un lugar y se amarga porque no se lo dan, no le dan el reconocimiento y la gloria que él supuestamente cree merecer, probablemente ni siquiera sea cristiano. Esto es muy grave porque habla de cuestiones de salvación. El Señor ya les había dicho que se iba a humillar hasta la muerte. Ellos incluso, hermanos, se entristecieron. Si regresas a Mateo 17:23, el Señor les dijo: voy a ser humillado hasta la muerte. Y ellos incluso se entristecieron en su corazón, pero poco les duró la actitud. Y así hay cristianos de pura emoción. No, ahora sí, hoy voy a cambiar. Prepararé mis maletas y resentimientos todos. Le voy a echar ganas, pastor. Va a ver, no, es que va a haber. No sabes lo débil que eres. Ante Cristo tus resoluciones no sirven de nada. Ante Cristo lo que sirve es tu humillación. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. En Mateo 17:23. Y le matarán, hablando de él, dice: al Hijo del Hombre lo matarán. Yo moriré, dice Jesús, mas al tercer día, escuchen, seré glorificado. O sea, primero me van a humillar, me van a matar, pero al tercer día seré glorificado. Escuchen esto, discípulos. Pero ellos no entendieron, a pesar de que se entristecieron en gran manera, porque solamente lo que escucharon fue: te van a matar. Entonces ahí quedó todo. No escucharon la segunda parte: al tercer día seré glorificado. Pero sin embargo, hermanos, no entendieron. Yo te pido que regreses a Marcos 9. Te voy a traer ahí un poquito dinámico. Marcos 9:35. Y quiero que veas, nada más ten presente el inicio del sermón, de este sermón a los discípulos, de este sermón, del estilo de vida que quiere de la iglesia. Este cuarto sermón, ve cómo empieza aquí en en Marcos 9. Ve esto. Entonces él se sentó y llamó a los 12. ¿Por qué el Señor Jesucristo se sentó? ¿Estaba cansado? ¿Tú te has dado cuenta que constantemente, por ejemplo, en el Sermón del Monte dice: el Señor Jesucristo subió al monte y sentándose abrió la boca y enseñaba? ¿Por qué se sentaba? ¿Porque estaba cansado? No, hermanos. Cuando un rabino se sentaba es porque iba a dar una enseñanza sumamente importante. Él iba caminando con sus discípulos, iba revelando las verdades del Torá, del Pentateuco, de la ley de Moisés. Y los discípulos lo iban oyendo: maestro, y acerca de Moisés, acerca de la ley, acerca de esto. Y el maestro les enseñaba, el rabino les enseñaba. Pero cuando el rabino llegaba y se paraba, los discípulos decían: momento, creo que viene la enseñanza del día. Y cuando se sentaba decían: nos va a enseñar. Y en el momento de que se sentaba era la posición del rabino para enseñar algo sumamente importante. Por eso ve el texto del versículo 35 de Marcos 9. Entonces él se sentó porque les iba a dar una gran enseñanza. Y llama a los 12: vengan para acá, muchachos, esta enseñanza es para ustedes. Y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Si alguno quiere ser el mayor, si alguno quiere ser el principal, si alguno quiere ser el mayor entre ustedes, debe de ser el postrero de todos y el servidor de todos. No. Qué humillación.
quién le gusta hacer cola? Todo el mundo quiere ser cabeza. Todo el mundo quiere que le sirvan y nadie quiere servir. Pero el principio del reino aquí está, hermanos. Del que quiera un puesto, del que quiera un lugar en el reino, dice, el que quiera ser el primero tiene que ser el postrero de todos, el que vaya atrás de todos, el más humilde. Y el servidor, el que le sirva a todos. Y para llegar a eso, niégate a ti mismo, toma la cruz y sígueme. Si no haces eso, nunca llegarás a hacer esto. El que quiere estar en primer lugar debe de estar dispuesto a estar en el último lugar con buena disposición para desde ahí servir a todos. Esta debe ser la actitud de ellos, pero el egoísmo les ganó y querían puesto, hueso sin humillación, querían reconocimiento sin ministerio. Quiero que me reconozcan, pero no quiero servir. Y cuando quiero servir, quiero que me pongan en el lugar donde yo quiero. Porque si no me ponen en el lugar donde yo quiero, entonces pues no sirvo y me voy. Y ya habrá quien me valore, ¿no? No. Es muy triste un discípulo así. Después de que el Señor los confronta, después de que el Señor les está enseñando tantas cosas, para acabarla de amolar, no solamente eran los discípulos, sino hasta la familia de los discípulos. Y ahí tenemos a la mamá de los truenos. Ahí tenemos a la mamá de Jacobo y de Juan. Yo te pido que vayas a Mateo 20:20, porque hermanos, esto pasó. Pero déjame decirte una cosa. Qué triste es cuando una persona está buscando un puesto, pero qué triste es cuando la familia respalda ese egoísmo. Ve, Mateo 20:20. Petición de Santiago y de Juan, así dice el encabezado, ¿verdad? Ahí en tu Reina Valera 1960, si lo traes, dice: petición de quién, no de la mamá, sino de quién. Jefa, ve y dile a Jesús: mamá, ¿verdad que nos quieres? ¿Verdad que nos quieres, jefa? Pues vele a decir a Jesús que nos ponga como principales en el reino. Yo de un lado y del otro lado, mi carnal. Ándale, ya ves que las mamás son bien convincentes. Tienen tanto amor por sus hijitos, tus chiquititos, bolitos. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él. Híjole, qué hipócritas. Y pidiéndole algo. Y él les dijo: ¿qué queréis? Otra vez. ¿No sabía el Señor? Sí sabía, pero ¿ya se dieron cuenta de lo que van a pedir? No se dieron cuenta y le siguieron ese egoísmo. Y ella dijo: ordena. Te ordeno que ordenes. Te ordeno que ordenes que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. Quiero dar el énfasis, perdón. El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y no se había dado cuenta que sus hijos eran los hijos del trueno. Eran tremendos. Eran mercenarios. Eran muchachos que arreglaban todo a golpes. Eran violentos. Ese Juan, el discípulo amado, hermano, híjole, era una bala. Y por consiguiente su hermano, ya les habían apodado los hijos del trueno. Y esos hijos del trueno querían, hermano, hueso en el reino. Y el gran problema es que la mamá, en lugar de ubicarlos, se deja influenciar por su egoísmo y hace una petición egoísta. ¿Cuántas veces pasa que de repente hay un hermano en la iglesia, una hermana en la iglesia, y viene con su familia, y porque no le dan el lugar que él quiere y que la familia quiere, ellos dicen: ¿sabes qué? Qué egoístas, no me reconocen, y quién sabe, y ¿sabes qué? Vámonos, porque no me reconocieron a mi esposo como pastor, no me reconocieron a mi esposo como un gran maestro, y vámonos. Y qué triste es que no tengan un discernimiento espiritual
Y que una mamá y una esposa o una familia le diga: si quieres ser el mayor, entonces échate hasta atrás y sirve desde ahí. Humíllate si quieres ser el mayor, porque ese principio del reino, hermano, también es para la iglesia. Los lugares de autoridad no los da los hombres, hermanos, Dios los da. Dios es el que pone reyes y quita reyes, Daniel 2:21. Él es el que establece las autoridades, Romanos 13. Él es el que pone a los pastores a través del Espíritu Santo en Hechos 20:28. Dios es el que pone las autoridades. Pero ¿sabes cómo pone esas autoridades? No hablando de las seculares, sino las espirituales. El más humillado, el más humilde, el que siendo así, porque hermanos, un humilde, un verdadero humilde no se da cuenta que es humilde, simple y sencillamente es humilde. Pero un falso humilde dice: yo soy humilde y yo no quiero un puesto, yo no lo quiero de veras, pastor, porque yo soy humilde. Si eres humilde, ni lo digas. Dios, si te pone Dios, Dios te respalda. Pero si por descuido una autoridad se deja presionar y de repente dice: pone a mis hijos acá y acá, y pues órale va, Dios te quita. Cuando Dios pone a una persona, le da las condiciones espirituales, un corazón humilde para humillarse hasta lo más bajo, y ahí encontrar gozo y plenitud, al grado de decir: Señor, si no me mueves de aquí para allá arriba, Señor, si me dejas aquí abajo, yo soy feliz en el lugar donde me pongas. Yo soy feliz. Cuando Dios llama, eso los pondrá primero. Los sacará desde abajo, del humilde y menospreciado escogió Dios. Esos humildes no buscan reconocimiento ni los primeros lugares, lo que buscan es servir. Es que si no me dan ese ministerio, no sirvo. Oye, si Dios te dio un don, si el Espíritu Santo te dio un don, 1 Corintios 12, no necesitas un reconocimiento o un puesto para ejercerlo. Simple y sencillamente hazlo. Ahora vamos al segundo encabezado, un ejemplo de humildad. Mateo 18, 2, 5. Y llamando Jesús, ¿a quién? Pedro, vente, tú eres el más madurito. No, tú confesaste que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, no se agarró a ninguno de los 12, sino fue a agarrar a un niño. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. ¿Dónde estaban, hermanos? Estaban en una casa. ¿En la casa de quién? Muy probablemente en la casa de Pedro. Y en ese momento había un niño que muchos dicen que era el hijo de Pedro. Recordemos que Pedro era casado. Lo dice primera a los Corintios 9. Recordemos que Pedro tenía suegra. Y si tenía suegra, pues también tenía, ¿qué? Pues esposa, ¿no? Tenía las dos bendiciones, vamos a hablar bonito. Tenía un hijo. Y muy probablemente el Señor Jesucristo vio al muchacho, vio al niño y le dijo: ven acá. Y llamando Jesús a un niño, ese niño, fíjate qué maravilloso, el niño fue y se puso ahí en medio de ellos, y Jesucristo lo pone como ejemplo a los discípulos egoístas. ¿Cómo te van a poner a un niño como referencia de vida? Mas sin embargo, el Señor Jesucristo, con su sabiduría, tomó a un niño. Ni siquiera se tomó a él mismo. Que hubiera sido el ejemplo de humildad más grande. Si quieren ser mansos, imítenme a mí. Pero sin embargo, en un proceso humano, tomó a un niño tan humano, tan pecador como cualquiera, y lo pone en medio. Y fíjate lo que les dice en el versículo 3. Regresa ahí a Mateo 18, versículo 3. Y dijo: de cierto os digo. Fíjate la expresión. ¿Qué es de cierto? De cierto, no de cierto. De cierto. La palabra es amén. Que así sea. ¿Y cuándo ocupas el amén?
al final. Pero el Señor Jesucristo toma el amén y lo pone al principio. Y esto es una enseñanza, algo que debe ser una realidad. Así debe de ser. Así debe de ser, y les digo, amén, os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no es esto, no se va a cumplir lo segundo. Jesús pone como ejemplo a un niño y les dice que se vuelvan como Él, que lo imiten a Él. Si no se vuelven y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. ¿Por qué toma un niño? ¿Por inocente? No. Porque no es pecador, porque los niños son tan... No, hermanos. El rey David dijo que fue concebido en pecado y desde el vientre de su madre es pecador. Antes de nacer ya era pecador. Jesucristo no toma a este niño por el simple hecho de que sea inocente, porque los niños, hermanos, tienen cierta inocencia, pero se les acaba pronto. Son pecadores. ¿Quién tiene hijos? Ordénale algo. Dile, haz esto. Y vas a ver que no lo tomó porque no eran pecador. Era tan pecador como todos. Tampoco por fe, porque esto no está hablando de fe. ¿Por qué entonces tomó a un niño si el niño es pecador, si el niño, su inocencia es cuestionable, y tampoco estamos hablando de fe? ¿Por qué tomó a un niño? Porque un niño, hermano, en una condición natural no se está peleando por puestos. Ese niño no venía en el camino diciendo: yo quiero ser el primero en el reino de los cielos, y tú te quedas aquí, y tú me vas a servir a mí. Ese niño no estaba ahí. Pero también, hermanos, los niños no hacen eso. Un niño, hermano, en una condición natural, si no es manipulado en perversidad, a un niño le da lo mismo jugar con un niño que tiene dinero o con un niño que tiene mucho dinero, sus papás. Él no va a llegar y decir: ¿cuánto dinero tiene tu papá para ver si juego contigo? Un niño, hermano, en una condición natural, le da lo mismo convivir con un niño que tiene los ojos así o con un niño que es moreno. Simple y sencillamente, hermanos, los niños no hacen esas diferencias y tampoco, hermano, están buscando un lugar. Un niño cuando nace no exige dónde nacer. Mamá, estoy en el vientre de tuyo, pero si no nazco en el Ángeles del Pedregal, yo no nazco. Un niño no hace eso, ni podría. Un niño no está preocupado por tener un lugar, una posición social. Un niño simple y sencillamente vive con gozo. Desgraciadamente, como es pecador, un día ese gozo se le acaba y empieza a tornarse una persona competitiva, envidiosa, buscadora de puestos, buscadora de popularidad, de reconocimiento, porque es pecador. Qué triste, hermano, es cuando está uno en una iglesia, y gloria a Dios que no somos eso. Gloria a Dios, porque podríamos serlo, en una iglesia donde ponen a todos a competir. Tú tienes que ser el mayor. ¿Cuántos llevaste a encuentro? ¿Cuántos llevaste a reencuentro? ¿Cuántos? A ver, pasa tus resultados. Si no llevaste gente al encuentro, entonces sabes que aquel sí lleva muchos a encuentro. Y empieza la gente a discutir por puestos. Ese es mi discípulo, esa es mi oveja. Yo la gané para Cristo. Tú la ganaste para Cristo. O sea, tú moriste la cruz por Él. No, no es así. No son puestos ni reconocimientos. Es simple y sencillamente tener gozo como un niño. En el lugar donde me ponga, Señor, yo soy feliz. Un niño es humilde, no le interesa el estatus, sino que está satisfecho con lo que es y tiene. Los discípulos se preocuparon por el estatus, un lugar de dominio, cuando no debían de centrarse en eso. Esto es nuestro gran problema, hermanos. ¿Por qué no ponen a tal persona en tal lugar? ¿Por qué no se lo considera para tal cosa?
La respuesta no es muy difícil. El mismo pasaje nos lo dice. ¿Por qué no se ponen a esas personas? ¿Por qué no pone de pastor a tal? ¿O por qué no pone de anciana a tal? No para gobernar, sino para discipular a mujeres. ¿Por qué no pone a tal diácono? ¿Por qué no pone a tal hermano a dar clases? ¿Por qué no tal? Porque simple y sencillamente la respuesta es sencilla. Disputan, discuten y se juntan para discutir. Y en el camino, lejos de Jesús, lejos de aquel, se empiezan a pelear por cuestiones y se ven afuera, por allá, lejos de la casa. Y empiezan, ¿quién va a ser el mayor? ¿Y por qué tú? ¿Y por qué no yo? Y están disputando. Y Jesús les dice, yo no los voy a poner así. Tienen que cambiar esa actitud. Esa actitud es ejemplo de que incluso ni siquiera están en el reino. Están fuera del reino. Están fuera de mi propósito. Esa actitud de los discípulos egoístas, esa actitud celosa, es muy probable que la generó esto, hermanos. ¿Te acuerdas que hubo el evento previo, anterior a esto que estamos leyendo, del monte de la transfiguración? ¿Sí recuerdas? ¿Quiénes fueron allá al monte de la transfiguración? ¿Quiénes fueron los 3 testigos terrenales? ¿Los 12? No, fueron solamente 3. Y cuando bajan, es muy probable que los otros dijeran, ¿por qué no nos llamaron a nosotros? ¿Por qué nada más se juntó con 3? ¿Y por qué no nos llamó también a nosotros? Y también Pedro, Juan y Jacobo, en lugar de decir, mira, no era merecedor, probablemente llegaron, ¿qué crees, papá? Vi a Jesús brillar como el sol. Yo voy a ser el mayor en el reino. Yo tengo más revelación de Él. Y empezaron a discutir por lugares, por puestos, en lugar de humillarse ante la realidad. Porque déjame decirte una cosa, hermano, el que realmente entiende la realidad de Cristo no se exalta, se humilla. Y cuando entiende la realidad de Cristo, se humilla al grado de servir en el lugar más bajo donde Dios le puede permitir. Pero estos discípulos estaban celosos, llenos de envidia, y empezaron a discutir acerca de puestos, nombramientos, y Jesucristo los ubica porque los ama y les hace ver la realidad, que la verdadera grandeza comienza con la humildad, que el que está dispuesto a humillarse delante de Dios para obedecerle, a renunciar a todo, a todos sus sueños, para humillarse hasta lo más bajo, ese será puesto por Dios primero en el reino de los cielos. Para entrar al reino no se puede entrar con orgullo, sino con humildad. Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 18:3, paralelo, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis, os hacéis como niños humildes, no entraréis en el reino de los cielos. Quien pelea se frustra por no tener un lugar que quiere, y simple y sencillamente está dando evidencia de que no está dentro del reino. Hermanos, tengamos la sabiduría de no aceptar como mayor en esta iglesia a gente que se pelea por un puesto. Si se te acerca uno a decir, ¿por qué no yo? ¿Y por qué él? En ese momento, hermano, corrígele, ábrele este pasaje y dile: mira, mejor cállate y vete a lavar baños. Mejor cállate y agárrate una escoba. No, pero yo sé esto. Agarra una escoba, humíllate. Si quieres estar ahí, empieza desde allá. Empieza desde allá. Muchas veces dicen: yo no vengo por un lugar, pero su sí en su boca es no en su corazón. Y como no se les da el lugar, se van de la iglesia.
me voy porque no me dieron mi lugar. Nadie te corrió. El mechudo y la escoba ahí está. Mucho lugar para barrer ahí. Pero el que quiere ser el mayor tiene que ser el que más sirva. Ahora quiero tomar la palabra mayor, hermanos. Ve eso. Ve esa expresión, o sea, el que quiere ser mayor. Pero ve al versículo 35 de Marcos 9. El Señor Jesucristo dice mayor, y en otros pasajes paralelos dice servidor. Entonces, versículo 35 de Marcos 9 dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Servidor, hermano, es siervo. Y si nosotros juntamos mayor y siervo, puede ser que la palabra, hermano, y no estoy haciendo por favor no me critiquen, no, ya está falseando ahí porque la palabra en griego y todo eso. No, esto es una idea que quiero poner a tu consideración. Mayor y servidor, mayor y servidor, mayordomo, mayordomía, el mayor, el siervo mayor dentro de una casa llena de esclavos, donde él es esclavo, pero es el más reconocido, el mayordomo. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando llegue a ese lugar mayor, no es para ser ahora al que le den, sino ahora continúa siendo el que más sirve al Señor. Porque el principio de la mayordomía, hermanos, se entiende de que nosotros, hermanos, nunca vamos a ser amos. Nosotros somos mayordomos. El amo es Jesús. Tú no eres dueño ni de los lentes que traes puestos. No eres dueño de tu coche, no eres dueño del dinero, no eres dueño de tu respiración, no eres dueño. Tú simple y sencillamente eres un mayordomo, un administrador de lo que Dios te confía. Pero si quieres ser el mayordomo, el mayor esclavo entre todos, tienes que ser el que le sirva a todos los esclavos desde abajo, desde el lugar más humilde. Lo decía Pablo a los Corintios: el uperetes, el esclavo más humillado, el remero de tercer nivel, para servirle a los demás. Si alguien viene con esa actitud, bienvenido, porque está en el reino y va a llegar a ser mayor, el servidor de todos. Y te pido, hermanos, para ir terminando, Filipenses 2:5. Creo que, hermanos, perdóname de ser reiterativo, pero hay mucho que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2:5. Y quiero que pienses esto, porque a lo mejor dices: ¿cómo voy a llegar yo a ese punto de humillación si yo puedo hacer esto bien? Y el cuestionamiento no es que lo sepas hacer bien, es que simple y sencillamente hay un principio espiritual de humillación para llegar al punto de la mayordomía, de ser mayor. Porque si alguien dice: no, yo no puedo. Mira, hermano, te voy a decir una cosa, y es algo que yo respeto mucho de los seminarios, muchas cosas. Yo estoy muy agradecido a Dios por el seminario donde estudio, el seminario bíblico Palabra de Gracia, que ya llevo 4 años, y Dios me dé y oren por mí para que pueda terminar los 6 años y continuar si Dios me lo permite. Pero de repente, hermano, de los seminarios, y puede ser de cualquiera, la gente cree que porque ya pasaron un seminario 6, 8 años y ya saben lenguas bíblicas y predicaciones positivas y quién sabe qué tanto, salen los muchachos y dicen: yo ya puedo ser pastor. ¿Por qué? Porque yo sé palabras en griego, porque sé predicar, porque ya sé teología sistemáticas, teología bíblica, yo ya pasé por ministerio pastoral, yo ya voy a ser pastor. Y llegan a las iglesias exigiendo los primeros lugares: el de predicación, el de la enseñanza, el del pastor. Y el 75%, lo dice un libro de John MacArthur de ministerio pastoral, el 75%, hermano, de los muchachos que salen de un seminario bíblico salen a fracasar, porque ellos creyeron
que un seminario iba a formar su pastorado. Un pastor no se hace en un seminario, un pastor se hace en la iglesia. ¿Y sabes cómo se hace en la iglesia? Sirviendo desde abajo, siendo el más constante y el más humillado de todos los hermanos, y empezó desde abajo, y el Señor en su gracia lo empezó a levantar, y estaba sentado hasta atrás y lo fue pasando el Señor con su servicio y su humillación hacia adelante. El libro de John MacArthur da un consejo extraordinario. Dice un pastor, no recuerdo el nombre, pero también del mismo ministerio del ministerio del pastor John MacArthur. Dice: lo que hacemos con los muchachos que salen bien balitas de los seminarios queriendo ser pastor, lo primero que hacemos es los metemos a los baños a lavar baños durante mucho tiempo, para que se les baje. Yo quiero ser pastor, yo quiero enseñar. Sí, a lo mejor tienes el don, pero si realmente tienes el don, tienes que humillarte, porque eso es lo que dice el Señor. ¿Qué es humillarse? Lo que dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, nuestro Señor es Dios, no es un humano, es Dios, el cual, siendo en forma de Dios, igual a Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. No, yo voy, si no me ponen allá arriba, yo no voy. No se aferró ni Dios, sino que se despojó a sí mismo. Tomó la decisión de hacer a un lado eso. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Imagínate, oye, bueno, si Dios se va a descender, pues que tome forma de rey. ¿Tú dónde pondrías a Dios? En el monte Sión, a gobernar a las naciones desde ahí. No, Dios como esclavo, y como esclavo crucificado en una cruz como el peor de los delincuentes, para servirte desde lo más bajo, para servirte. Y dice Pablo: haya pues en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero ¿sabes qué pasa, hermanos? La palabra humillación hoy es la peor grosería que te pueden decir. Hay gente que dice: prefiero que me digan algo de mi madre antes de que yo me humille. Que se humille su abuela. Yo humillado, ¿qué te pasa? Hermanos, en el reino la humillación es el principio de la exaltación. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, no solamente se hizo hombre, Dios se hizo hombre, Jesucristo se hizo hombre, nació en una mujer, sino que se humilló a sí mismo, y sus manos pequeñas crecieron para entregarse en una cruz y ser extendidas en una cruz, muriendo como el peor de los delincuentes, haciéndose obediente a la muerte, hasta la muerte, y no cualquier muerte, la muerte más humillante que le pueden dar a un ser humano, la muerte que solamente merecían los peores delincuentes, la crucifixión. Ahora escucha el 9, primero hasta abajo. ¿Sí te das cuenta? De lo más alto y sublime, desde los cielos hasta lo más humillante que puede haber. Pero después, en el versículo 9, de lo más humillante a lo más sublime, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, por lo cual también le exaltó, versículo 10, perdón, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese el nuevo nombre que el Padre le da al Hijo. ¿Cuál es el nombre de nuestro Salvador? No dice eso el texto.
¿Cuál es el nombre exaltado de nuestro Salvador? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el amo, el más alto, el amo del universo, el Adón, el Adonai. Él se humilló para después, por obra del Padre, llevarlo al lugar más alto y declararlo con su nuevo nombre: Jesucristo es el Señor. ¿Y sabes quién se goza de eso? Fíjate qué ejemplo tan hermoso tenemos de humildad del Padre, porque el Padre diría: no, yo soy el Señor. Yo, ¿cómo que mi hijo va a ser el Señor? No, no, Jesús, tú mira abajo de mí. No, el Padre dispuso esto para gloria de Dios Padre. Así que cualquiera que se humille, versículo 4, Mateo 18, regresa y terminamos ahí. Así que cualquiera que se humille, y literalmente la palabra, hermano, humillarse es dispuesto a rebajarse, estar dispuesto a rebajarse. Cualquiera que esté dispuesto a rebajarse como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Dice un pastor luterano, R.C.H. Lenski, acerca de esto, dice: el que no piensa hacer reclamos tendrá todo lo que no reclama. El que no piensa hacer reclamos tendrá todo lo que no reclama. El que no piensa hacer reclamos tendrá todo lo que otros reclaman. Los que reclaman no lo obtienen. Solamente una vasija vacía, Dios puede colmarla con sus dones. Y entre más vacíos estemos de todo lo que nosotros supuestamente merecemos, más Dios puede derramar en esas vasijas su riqueza, honores y gloria eterna. Fin de la cita. Hermanos, el que discute acerca de un lugar y se junta con otros para discutir de eso, más le valdría atarse una piedra de molino en el cuello y hundirse hasta lo más profundo del mar por hacer caer a débiles. Pero ¿qué crees? A excepción de Judas, los demás hermanos llegaron a la gloria. Y si tú lees Gálatas, te darás cuenta que Pedro es un pilar ahora, junto con Jacobo, con Santiago, el hermano del Señor. Ahora son principales, son mayores de la iglesia. Cuando lleguemos al reino, hermano, esos apóstoles tendrán un lugar de mayordomía, un lugar de privilegio, hermanos, porque gloria a Dios, por la gracia del Señor y la paciencia del Señor, ellos cambiaron. Si tú tienes una actitud de venir a competir y a exigir lugares, cambia, por favor. Te lo ruego. Si quieres servir, humíllate y deja que el Señor te ponga donde Él quiera que estés. Antes de pensar en lugares de eminencia, piensa en lugares de humillación. Y te pido nada más para terminar, ahora sí, el último versículo. Primera de Pedro 5:6. Acompáñame, por favor. Y mira, ese Pedro que se estaba peleando ahí. ¿Quién será el mayor en el reino? Yo, ¿verdad? Pedro entendió, pero después de un buen rato. Primera de Pedro 5:6. Y escucha ahora lo que dice Pedro. Ahora lo que dice Pedro.
Primera de Pedro 5:6. Y se lo dice la iglesia. Esta es la actitud de la iglesia. Esta debe ser la actitud de la iglesia. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Quién exalta? El Señor. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Cuando Él quiera. Que seamos una iglesia humilde, hermanos. Necesitamos liderazgo, pero no necesitamos gente que discuta puestos. Necesitamos gente que sirva y que se humille. Ese es el punto de partida. Amén. Gloria, Señor, a ti por tu palabra. Gloria, Señor, por lo que hemos aprendido el día de hoy. Gloria, Señor, porque en este discurso hermoso, Señor, hemos entrado a un pasaje que vamos a aprender mucho como iglesia. Gracias por todos los pasajes que hemos estudiado de Mateo, Señor, que han sido tan útiles para nuestra vida espiritual. Y nos animamos, Señor, y te pedimos que nos sigas guiando a través de tu Espíritu para que nosotros podamos vivir, Señor, todas las enseñanzas al discipulado, todas las enseñanzas a la iglesia que tenemos en este discurso del capítulo 18, Señor, de Mateo. Gracias, Señor, por tu palabra. Haz con ella, Señor, lo que tú quieras hacer en nuestros corazones para tu gloria y para tu honra. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos.